Antes de que Cristiano Ronaldo conquistara el mundo, existió un hombre que puso a Portugal en el mapa del fútbol con solo su velocidad y un disparo devastador. De las calles de Mozambique a la gloria eterna en el Benfica, esta es la historia de Eusebio, la Pantera Negra. El hombre que desafió al Brasil de Pelé y se convirtió en el primer gran ícono africano de la historia. Hoy vamos a viajar al pasado para entender por qué, décadas después, su estatua sigue custodiando el Estadio de la Luz. Esta es la vida, los goles y el legado de la leyenda de Mozambique. La cámara vuela a ras de suelo por las calles de Tierra Roja de Mafalala, un barrio segregado en Lourenço Marques, la actual Maputo, en el Mozambique colonial de 1942. El aire es denso, cargado de humedad y del olor a carbón de leña. Vemos a un niño descalzo, de mirada encendida, corriendo tras una bola de napa, un calcetín viejo relleno de trapos y papel periódico, atado con cuerdas. No hay césped aquí, solo piedras y arena que laceran los pies, pero el niño, Eusebio da Silva Ferreira, se mueve con una gracia felina que desafía la pobreza. Su padre, un trabajador ferroviario blanco de Angola, ha muerto recientemente, dejando a su madre, Elisa, con la carga de 8 hijos. El pequeño Eusebio no ve carencias, solo ve el espacio entre los defensores, un espacio que conquista con una velocidad eléctrica. Es un diamante en bruto puliéndose en el olvido del colonialismo portugués. Estamos en 1957. Eusebio ha crecido y su talento es un secreto a voces en la colonia. Juega para el Sporting de Lourenço Marques, una filial del Sporting de Lisboa. Lo vemos en el campo, es un atleta total, capaz de correr los 100 metros en poco más de 11 segundos. La atmósfera es de tensión política. Portugal se aferra a sus colonias mientras el mundo empieza a despertar. El Sporting lo quiere para su matriz en Lisboa, pero hay un problema, el trato es frío, casi burocrático. En las sombras de un café con ventiladores de techo oxidados, emisarios del Benfica, el eterno rival, comienzan a tejer una red. La madre de Eusebio, doña Elisa, se convierte en la pieza clave. Ella quiere lo mejor para su hijo, un futuro lejos del hambre, pero el sistema está diseñado para que los jóvenes africanos solo sirvan a la metrópoli bajo condiciones estrictas. Es una noche húmeda de diciembre de 1960. El puerto de Lourenço Marques está sumido en sombras. Eusebio camina nervioso, con una maleta de cartón y el corazón martilleando contra sus costillas. No viaja como una estrella, viaja casi como un fugitivo. Para evitar que el Sporting de Lisboa bloquee su salida o lo reclute a la fuerza, el Benfica ha orquestado una operación de espionaje digna de la Guerra Fría. Eusebio sube al avión bajo el seudónimo de Ruth Maloso. La cámara se cierra en su rostro pegado a la ventanilla, viendo cómo las luces de su tierra natal se desvanecen. Sabe que deja atrás su infancia, pero no sabe que se dirige a un país, Portugal, sumido en la dictadura de Salazar, donde su piel oscura lo hará destacar antes de que su talento lo haga eterno. Lisboa recibe al joven de 18 años con un frío que nunca ha sentido, pero no hay tiempo para aclimatarse. El Benfica, temiendo represalias legales y el rapto por parte de agentes del Sporting, decide esconderlo. Lo llevan a un hotel modesto en el Algarve, en el sur del país. La escena es claustrofóbica. Eusebio pasa días encerrado en una habitación de hotel, mirando el mar que lo separa de su madre. No puede entrenar, no puede salir, solo puede esperar mientras los abogados en la capital pelean por su ficha. Es un secuestro por su propio bien, le dicen aquellos hombres que lo tienen encerrado. Vemos a Eusebio haciendo flexiones en la alfombra, pateando almohadas, la frustración acumulándose en sus músculos. Es un león enjaulado en una jaula de oro, esperando el momento de demostrar que no es una mercancía, sino una fuerza de la naturaleza. Finalmente, en mayo de 1961, el conflicto legal se resuelve. Eusebio pisa el césped del Estadio da Luz por primera vez. La cámara se sitúa a nivel de cancha, captando la inmensidad de las gradas y el silencio expectante de la directiva y el entrenador, el legendario Bela Gutmann. Se organiza un partido amistoso contra el Atlético de Madrid. Eusebio entra al campo y la atmósfera cambia instantáneamente. En solo unos minutos, marca 3 goles. El sonido del balón impactando la red no es un golpe seco, es una explosión. Los defensores parecen estatuas ante su cambio de ritmo. Al final del entrenamiento, Gutmann se acerca, lo mira a los ojos y asiente. Sin embargo, mientras el club celebra el hallazgo, en el horizonte se cierne la final de la Copa de Europa contra el todopoderoso Real Madrid de Di Stéfano y Puskás. Estamos en mayo de 1962. El Estadio Olímpico de Ámsterdam está envuelto en una niebla húmeda. El vestuario del Benfica es un santuario de nervios. Eusebio, con apenas 20 años, se ata las botas mientras observa a sus compañeros que son los campeones vigentes, pero frente a ellos está el Real Madrid,
un equipo que ha ganado 5 de las últimas 6 Copas de Europa. La cámara se enfoca en los rostros de Di Stéfano y Puskás en el túnel de vestuarios. Parecen tallados en mármol, figuras míticas. Eusebio es el único jugador negro en el campo, una nota discordante y eléctrica en un fútbol europeo aún muy rígido. El mundo no lo sabe, pero esta noche el eje del fútbol va a cambiar de gravedad. El partido comienza y la tragedia parece mascullarse para el Benfica. Puskás, el cañoncito Pum, marca 3 goles en la primera parte. El marcador muestra un 3-2 demoledor a favor de los blancos. La cámara captura la desesperación en el banquillo portugués y la arrogancia técnica de los madrileños. En el descanso, Bela Goodman no grita, se acerca a Eusebio, le pone una mano en el hombro y le dice: «Hijo, hoy te conviertes en hombre o te quedas en promesa». Vemos a Eusebio salir al segundo tiempo con una mirada distinta, una ferocidad que trasciende el deporte. El contexto histórico es clave. Portugal está exhausto por las guerras coloniales, y este joven mozambiqueño es, irónicamente, la única esperanza de gloria para la metrópoli que oprime a su tierra. Minuto 63 y el marcador está empatado a 3. Eusebio toma el balón en el centro del campo. La cámara lenta nos muestra la potencia de sus cuádriceps, la forma en que el barro salta bajo sus pies. Recibe una falta dentro del área y marcan penalti. Él mismo toma el balón, ignorando las jerarquías, y anota el gol. Pero no se detiene. Poco después, en una falta lejana, suelta un latigazo de derecha que parece un proyectil. El balón dobla las manos del portero Araquistain. Es el 5-3 definitivo. La imagen se congela en el momento del impacto. Es la perfección mecánica de un atleta adelantado a su tiempo. Eusebio no solo ha ganado, ha despedazado al equipo más grande de la historia. Al sonar el pitido final, ocurre un momento que quedará grabado en la iconografía del fútbol. La cámara sigue a Eusebio mientras busca desesperadamente a su ídolo, Ferenc Puskás. El húngaro, sudado y derrotado, mira al joven prodigio. No hay rencor, solo reconocimiento. Puskás se quita la camiseta blanca y se la entrega a Eusebio. Eusebio se guarda la camiseta dentro del pantalón, casi escondiéndola, un gesto de humildad casi infantil en medio de la apoteosis. Mientras sus compañeros saltan y gritan, él camina por el césped de Ámsterdam con el trofeo de rey de Europa invisible sobre su cabeza. El niño de los pies descalzos ha conquistado el continente. Lisboa es una fiesta de dimensiones bíblicas. Las calles están inundadas de gente que quiere tocar al rey. Sin embargo, en los despachos del Palacio de São Bento, el dictador Antonio de Oliveira Salazar observa las fotos. Eusebio es ahora un símbolo del pluricontinentalismo portugués, una herramienta de propaganda para decir que África y Portugal son uno solo. La cámara nos muestra a Eusebio en una cena de gala, vestido de smoking, rodeado de generales y políticos que meses antes no le habrían permitido entrar en sus clubes. Se siente la tensión, ofertas millonarias de la Juventus y el Inter de Milán llegan a las oficinas del Benfica. Pero Salazar es claro, Eusebio es patrimonio del Estado y se le prohíbe ser vendido al extranjero. Es un tesoro nacional, pero también un prisionero de su propio éxito. Verano de 1966. Inglaterra se viste de gala para la Copa del Mundo. La cámara nos muestra la llegada de la selección de Portugal a su cuartel general. Son los debutantes, y los magricos. El ambiente es de optimismo contenido, pero la prensa británica solo tiene ojos para Pelé o Bobby Charlton. Eusebio camina por el césped de Goodison Park en Liverpool, tocando la hierba inglesa, tan distinta a la tierra roja de Mozambique. El contexto político es asfixiante. La dictadura de Salazar necesita este triunfo para lavar su imagen internacional. Eusebio no juega solo por un balón, juega con el peso de una nación y la esperanza de todo un continente africano que lo observa como su primer gran embajador global. Es el 19 de julio de 1966. El estadio de Goodison Park es una caldera. Portugal contra Brasil, el bicampeón contra el aspirante. La cámara captura la brutalidad del encuentro. Los defensas portugueses castigan a un Pelé ya mermado. Pero en medio del caos, surge la figura técnica y poderosa de Eusebio. Marca 2 goles antológicos, uno de ellos un derechazo casi sin ángulo que perfora la red. Brasil, la invencible, queda eliminada. La imagen más potente de la tarde no es un gol, sino Eusebio acercándose a Pelé al final del partido para consolarlo. El mundo entiende que la corona ha cambiado de cabeza. La Pantera Negra no solo tiene garras, tiene corazón. Estamos en los cuartos de final, Portugal contra la sorprendente Corea del Norte. En apenas 25 minutos, el marcador muestra un imposible 0-3 a favor de los asiáticos. El silencio en el estadio es sepulcral. Vemos a los jugadores portugueses mirándose entre ellos, hundidos, mientras los coreanos corren como sombras eléctricas. Entonces,
Eusebio toma el balón de la red tras el tercer gol. Su mirada es puro fuego, no hay diálogo, solo su respiración agitada. En un despliegue de voluntad sobrehumana, marca 1, 2, 3, 4 goles seguidos. La cámara sigue su carrera frenética cada vez que saca de centro. El marcador final es 5-3. Eusebio ha rescatado a su país del abismo, convirtiéndose en el máximo goleador del torneo y en una leyenda viviente. 26 de julio de 1966. La semifinal contra la anfitriona, Inglaterra. El mítico Wembley está a reventar. Es el duelo de caballeros, Bobby Charlton contra Eusebio. La cámara se enfoca en el marcaje asfixiante de Nobby Stiles, quien tiene la orden de no dejar respirar a la pantera. Inglaterra gana 2-1. A pesar de marcar un penalti con una frialdad absoluta, el tiempo se le agota a Eusebio. Al sonar el silbato final, la cámara lenta captura una de las imágenes más icónicas de la historia del deporte: Eusebio caminando hacia el túnel, con las manos cubriendo su rostro, llorando desconsoladamente. Es el llanto de un gigante que sabe que la gloria máxima se le ha escapado por milímetros. Regresamos a Lisboa a finales de ese año. El reconocimiento llega. Eusebio recibe el Balón de Oro. Aunque técnicamente lo ganó por su desempeño en 1965, Inglaterra lo consagra como el mejor del planeta. Lo vemos en su casa, sentado en un sillón orejero, mirando el trofeo mientras de fondo se escuchan las noticias sobre el recrudecimiento de la guerra en Mozambique. Es el máximo goleador de Europa, es rico, es amado, pero sus rodillas empiezan a crujir. Las infiltraciones constantes para jugar cada domingo han empezado a pasar factura. La cámara hace un primer plano de su rodilla vendada, una cicatriz que marca el inicio de una lucha contra su propio cuerpo. Estamos en el quirófano de una clínica privada en Lisboa, en el año 1967. El silencio solo es interrumpido por el sonido metálico de los bisturís. La cámara nos muestra un primer plano de la rodilla izquierda de Eusebio, una articulación que ha soportado el peso de una nación. Es la primera de 6 operaciones que marcarán su declive físico. Afuera, cientos de aficionados esperan noticias como si se tratara de la salud de un jefe de Estado. Vemos a Eusebio despertar de la anestesia, sus ojos buscan un balón, pero solo encuentran vendas blancas. La pantera sigue teniendo el instinto, pero los muelles de acero que la impulsaban se están oxidando bajo el sol de la gloria constante. Saltamos a mayo de 1968. Final de la Copa de Europa, Benfica contra el Manchester United de Bobby Charlton y George Best. El escenario es el mismo donde lloró 2 años atrás. Eusebio juega mermado, pero su sola presencia intimida. En el minuto final, con el marcador empatado, Eusebio se queda solo frente al portero Alex Stepney. Fusila con toda su alma, pero Stepney detiene el balón con el pecho en una parada milagrosa. La cámara captura un gesto inédito. Eusebio se detiene y aplaude al portero rival. Es el máximo exponente del fair play. El Benfica pierde en la prórroga, y mientras los ingleses celebran, Eusebio comprende que el tiempo de los grandes trofeos europeos se está cerrando para él. Es el 25 de abril de 1974. Las radios transmiten Grandola, Vila Morena. La revolución de los claveles estalla en Portugal, la dictadura cae. La cámara muestra las calles de Lisboa llenas de flores y soldados con fusiles adornados. Para Eusebio, esto significa que la ley que lo mantenía como patrimonio del Estado ha muerto. Por fin es libre de irse, pero tiene 32 años y sus rodillas son un mapa de cicatrices. Vemos un primer plano de Eusebio firmando su salida del Benfica tras 15 años, 473 goles y un legado imborrable. Hay lágrimas, pero no son de dolor, sino de una gratitud mutua que paraliza al país. En 1975, la cámara nos traslada a una atmósfera totalmente distinta, el brillo artificial y el césped sintético de Estados Unidos. Eusebio aterriza en la NASL, North American Soccer League, para jugar con los Boston Minutemen. Lo vemos en estadios de fútbol americano, tratando de explicar a los periodistas locales quién es él. Es un mundo de espectáculo, animadoras y marketing. A pesar del dolor crónico, sigue marcando goles que desafían la lógica. Se cruza con Pelé, que juega para el Cosmos. En una escena íntima, ambos comparten un café en un hotel de Nueva York, 2 reyes en el exilio ayudando a sembrar el fútbol en un desierto que aún no los comprende. Diciembre de 1976. Eusebio viste la camiseta de los Toronto Metros Croatia. Juega la final del campeonato contra Minnesota. El clima es gélido, muy lejos del calor de su Mozambique natal. La cámara se centra en sus movimientos. Ya no corre, camina con elegancia, administrando cada gramo de energía. De repente, un tiro libre y Eusebio se perfila. El golpeo sigue siendo seco, violento y perfecto. El balón entra pegado al poste,
y es campeón en América. Al terminar el partido, se sienta en el banquillo y comienza a desatarse las botas por última vez en la élite. La cámara se aleja mientras la nieve empieza a cubrir el campo, borrando sus huellas. Estamos en la década de 1980. La cámara nos muestra a un Eusebio Canoso, vestido con trajes impecables, recorriendo el mundo como el gran embajador del Benfica y de Portugal. Ya no hay estadios rugiendo bajo sus pies, sino salones de embajadas y escuelas de fútbol en África. Regresa a Mozambique, ahora una nación independiente pero herida por la guerra civil. Vemos a Eusebio caminando por las ruinas de su antigua escuela en Mafalala. Se detiene ante un grupo de niños que juegan con una pelota de trapo, igual a la suya. No lo reconocen al principio, pero cuando él toma el balón, y a pesar de su cojera, da un toque maestro, y el tiempo se detiene. El hombre ha vuelto a la tierra, pero la leyenda nunca se fue de ella. Es el año 1992. El Benfica inaugura una estatua de bronce de Eusebio frente al estadio. La cámara recorre el metal frío que captura su pose de disparo eterna. Eusebio observa su propia efigie con una mezcla de orgullo y humildad. Se ha convertido en una figura casi religiosa en Lisboa. La gente lo detiene en las calles no para pedirle un autógrafo, sino para darle las gracias. Lo vemos sentado en su lugar habitual en el palco, sufriendo con cada partido, fumando nerviosamente, con el corazón latiendo al ritmo de un club que es su vida. Es el abuelo de una nación, el lazo que une el pasado glorioso con un presente que intenta emularlo. Llegamos a 2004. Portugal organiza la Eurocopa. La cámara captura a un Eusebio emocionado en las gradas, viendo a una nueva generación liderada por un joven Luis Figo y un adolescente Cristiano Ronaldo. En la final, tras la derrota de Portugal, Eusebio baja al césped. La cámara se enfoca en su rostro surcado por las arrugas mientras abraza a los jugadores llorando. Él no es un exjugador, es la encarnación del fútbol portugués. El contexto histórico muestra un país moderno, europeo, que sin embargo se detiene cada vez que el rey habla. Sus rodillas ya no le permiten correr, pero su voz sigue teniendo la potencia de un disparo al ángulo. 5 de enero de 2014. La madrugada es fría en Lisboa. La cámara recorre las calles vacías hasta detenerse en una habitación de hospital. El corazón de la pantera negra da su último latido. La noticia se expande como un incendio. El gobierno decreta 3 días de duelo nacional. Vemos imágenes reales integradas, las banderas a media asta, el estadio da luz convertido en un santuario de flores, bufandas y cartas. Una toma aérea muestra el féretro de Eusebio dando una última vuelta al estadio, rodeado de miles de personas que lloran bajo la lluvia. No es un funeral, es una procesión de estado para un hombre que nació sin nada y lo dio todo. Julio de 2015. En un acto solemne, los restos de Eusebio son trasladados al Panteón Nacional, el lugar donde descansan los reyes, presidentes y los más grandes poetas de Portugal. La cámara lenta sigue el desfile por las calles empedradas de la Alfama. Es el primer deportista en recibir este honor. La cámara se eleva desde la cúpula blanca del Panteón hacia el cielo, mientras escuchamos una mezcla de sonidos, el rugido de la grada de 1966, el golpe seco de un balón y el llanto de un fado. Eusebio no solo marcó goles, borró fronteras, desafió dictaduras y unió continentes. El niño que corría descalzo en el polvo de Mafalala ahora descansa entre los inmortales. La pantera no ha muerto, solo ha salido a cazar estrellas. Comenta, si crees que Eusebio es el mejor jugador portugués de la historia o prefieres a CR7. Te leo en los comentarios. Comparte si eres un verdadero fanático de la historia del fútbol. Suscríbete para más historias legendarias del fútbol. Y dale like para no perderte ningún video.